Vamos a hablar de inmediato con el almirante Jorge Moscoso, ex ministro de Defensa, a propósito de una declaración del ministro Chávez Cresta sobre esta región, que ha dicho Puno no se ha militarizado. Almirante, buenas noches, gracias por acompañarnos. Me gustaría que escuchemos al ministro y luego comentamos. No tenemos el audio. No tenemos el audio. Bueno, tenemos esa declaración. El ministro ha dicho, Puno no se ha militarizado. ¿Cree usted que se está manejando adecuadamente la situación cuando todavía hay por lo menos 30 o 35 puntos de bloqueos identificados en las vías en todo lo que es el contorno del lago Titicaca, en el corazón de Puno? A ver, Mávila, es importante que se hayan emitido las normas legales que sustentan la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno en Puno. Sí, aquí tenemos justo la resolución. Es la designación del Comando Especial Unificado, que eso, digamos, permite orientar todo el trabajo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional al retorno a la normalidad del orden interno. Y lo que acaba de mencionar usted es la aprobación de las reglas del uso de la fuerza. Exacto, aquí está, en el capítulo 3, uso de arma de fuego, dice, ¿no? El personal de las Fuerzas Armadas puede usar el arma de fuego contra las personas cuando sea estrictamente necesario y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o inadecuadas en las siguientes situaciones: en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente, cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave, ¿no? Cuando se genere un peligro inminente de muerte o lesiones como consecuencia de la resistencia ofrecida, o cuando la vida de una persona es puesta en riesgo inminente por quien se está fugando. Esto es un marco que le parece a usted adecuado, lo suficientemente claro para evitar que ocurran más muertes y dudas sobre el accionar, digamos, de nuestras fuerzas del orden en esta región? Fíjese, Mávila, el decreto legislativo 1095, que es el que norma todo lo que es el uso de la fuerza y la participación de las Fuerzas Armadas en casos como los del Brain, y en este caso también como lo que es el control del orden interno, amerita la emisión de estas reglas de uso de la fuerza, que son orientaciones del más alto nivel, porque es un decreto, una resolución suprema firmada por la Presidenta de la República y con el visto bueno del Ministro de Defensa, pero propuesta del Jefe del Comando Conjunto. Acá es importante mencionar que toda esta normatividad se emite fundamentada y basada en el derecho internacional de derechos humanos, y que los principios rectores que permanentemente son transversales a todo el uso de la fuerza son la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Aquí hago mención a algo que es fundamental, que es la participación del Ministerio Público para verificar la legalidad y todas las coordinaciones que deben darse en las acciones militares. Y por otro lado, no menos importante, yo diría muchísimo más importante, es que los planes de operaciones que emita este Comando Especial Unificado deben considerar procedimientos operativos y protocolos de intervención incluidos como anexos en todos los planes de operaciones, tanto a nivel operacional como a nivel táctico, y validados por un asesor jurídico operacional, en lo que se llama la regla de conducta operativa. ¿Esto qué significa? Que cuando salga una patrulla del ejército a realizar alguna tarea, como por ejemplo el desbloqueo de una vía, como por ejemplo alguna acción militar en algún distrito o centro poblado, el plan, digamos, de operaciones o el protocolo de intervención tiene necesariamente que considerar esta regla de conducta operativa. Claro. Vuelvo a repetir nuevamente porque es muy importante. El curso de acción del Comando Unificado no es enfrentarse a la población, sino al contrario, lograr la adhesión de la población. Claro.
Entiendo bien. Precisamente tenemos, permítame, lo interrumpo un minutito nada más para dar a conocer la situación en Puno. Manifestantes han vuelto a bloquear el puente internacional de Ilave. El ejército había liberado el pase en esta zona, pero en menos de un día los manifestantes han vuelto a interrumpir este puente que permite el paso hacia Bolivia. Y esta es la información que Sutran nos alcanza. Esta es una actualización reciente a las 9 de la noche donde se reporta 37 vías bloqueadas a nivel nacional. Si no mal recuerdo, el día de ayer también les mostramos este reporte y daba cuenta de 35. Hoy se han sumado 2 vías bloqueadas a nivel nacional. Todavía queda mucho por hacer en Puno. ¿Usted diría que se requiere un plan estratégico especialmente diseñado para esta región, almirante? Sí, acá hay dos cosas que son importantes, Mávila. El plan comunicacional de este comando unificado tiene que considerar el aspecto intercultural como algo fundamental. Hay que entender a la población. Es por eso que mencionamos en algún momento la importancia de tener a un general del ejército que conozca la región, que conozca la zona, y este general que está a cargo ha trabajado en Puno en la época de pandemia. Entonces el tema intercultural es fundamental. Hay que trabajar con los alcaldes distritales y alcaldes de centros poblados de manera tal que se integren a una especie de red de alerta temprana para poder llegar al control del orden interno. Y sí, lo vuelvo a repetir nuevamente, creo que la PCM está fallando al no emitir un plan de gestión pública directa o un plan de acción que podríamos denominar el Plan Puno. A eso me refería, claro, y creo que lo comentó usted aquí en el programa, por eso se lo reitero, sí, porque todavía no vemos o no conocemos un Plan Puno específicamente, sí, ¿no? Y fíjese que se puede, digamos, orientar a 3 ejes fundamentales. Ahora comienza el año escolar, hay que terminar de arreglar y habilitar los colegios. Educación. Hay que llevar el material escolar. Está ya iniciándose el periodo de heladas y friajes, en este caso. En la atención, claro, a las víctimas o a los afectados por los friajes. ¿Y el tercero? Y también el tema del apoyo a la economía familiar para agricultores y los criadores de alpacas. Fíjese, Mávila, en la zona altoandina, tan importante es mantener vivos a las crías, sobre todo a las alpaquitas, para que pueda mantenerse esa actividad. Y aquí hago mención a algo que creo que es importante y que se lo vuelvo a repetir nuevamente al señor Otárola. El Programa Nacional País, que tiene los tambos y las pías, solamente en Puno tiene 61 tambos operativos, que tiene aproximadamente a más de 75.000 beneficiarios directos y una pías que debe zarpar ahora en el mes de marzo. De acuerdo, almirante. Este programa debe salir del MIDIS e integrarse a la PCM con un programa de acción directa, vuelvo a repetir, con alcaldes distritales y comunidades a través de lo que se denomina los núcleos ejecutores. Este es un plan de acción directa que creo que sí se puede implementar porque tenemos la infraestructura y obviamente hay que hacer trabajar al MES. Sin duda. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Estamos prestándole especial atención porque no hay que bajar la guardia, hay que escuchar. El proyecto de adelanto de elecciones se ha postergado, por lo tanto hay que pensar en acciones inmediatas que tiene poner en marcha el gobierno de la señora Boluarte, sobre todo después de haber escuchado el día de hoy al presidente del Consejo de Ministros cuando habla de la defensa del orden constitucional y de la posibilidad de que ella gobierne hasta 2026. En ese horizonte va a ser importante tomar acciones, gobernar en serio y de manera además específica y muy bien orientada a las necesidades de cada una de las regiones de nuestro país. Almirante, muchas gracias, siempre velando, por supuesto, por el respeto de los derechos humanos. No, claro que sí, nuevamente a la ciudadanía, a la sociedad, confíen en sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están para trabajar con la comunidad, no para enfrentarse a la comunidad. Todos mirando hacia el futuro. Muchas gracias, María. Gracias a usted. Hacemos una pausa y regresamos.